Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. La semana pasada estudiamos cómo obtuvimos la Biblia y nos enfocamos en el siglo I y II. Hoy vamos a continuar con el tema y nos vamos a concentrar en los siglos III y IV. En el segundo siglo, los judíos continuaban viviendo bajo una gran persecución de parte de los romanos. Y entre los años 150 al 159 ocurrió la diáspora, que fue la dispersión de los judíos hacia el resto del mundo conocido. Ellos estaban escapando de una gran persecución terrible. Más tarde, en el 196, surgió una controversia en la iglesia, y esta controversia tenía que ver con la Pascua y con el día de la celebración de la resurrección de Jesús. Los cristianos que vivían en el oeste preferían celebrar la resurrección el domingo de Pascua, porque Jesús había resucitado un domingo. Sin embargo, los cristianos en el este y quienes estaban bajo el liderato de Irenaeus asociaron la Pascua con el día que los judíos celebraban la Pascua y sin importar el día de la semana en que cayera. En el año 200, Séptimo Severus era el emperador romano y Severus ejecutó una gran persecución en contra de los judíos y de los cristianos. Los cristianos y los judíos eran castigados si no le rendían adoración al emperador y a los dioses del emperador. En esta época, ya las escrituras bíblicas tenían gran circulación en las iglesias. Las escrituras habían sido traducidas en 7 idiomas y habían sido enviadas a iglesias de diferentes áreas del imperio. Mientras que el cristianismo continuaba creciendo, grandes persecuciones también estaban en incremento. Fíjense que nadie podía detener el efecto que tenía el mensaje del Evangelio. La mera noticia de que el verdadero Dios, creador del universo, había venido a la tierra. La noticia de que Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra para morir en la cruz y de esa manera pagó por todos los pecados y el mal que todo ser humano había cometido. La noticia de que Jesús había muerto en la cruz y resucitado al tercer día, que había claramente dado a conocer que todo aquel que pone su fe en Jesús para el perdón de los pecados tendría también resurrección a la vida eterna. Esas eran unas noticias basadas en un evento que tomó lugar en la historia, en la tierra de Jerusalén. Era un evento que tenía el efecto de llenar de esperanza a todo aquel que lo escuchaba y lo creyera, y que al creerlo y tener fe en Jesús, había eliminado el efecto de muerte que la misma persecución tendría. Cualquier persona puede ser perseguida y puede perder la vida por cualquier creencia, pero solo el perder la vida y el creer que Jesús es Dios y Salvador cambia la dinámica de todas las cosas. Ahora las personas tenían esperanza de una vida eterna que absolutamente nadie, ni siquiera la muerte física, les podría quitar. Por lo tanto, aún en las persecuciones de gran magnitud del primer, del segundo y del tercer siglo, la iglesia continuó creciendo y expandiéndose por todo el mundo. Ahora, todas estas persecuciones en Jerusalén causaron que el cristianismo estableciera su centro de sede en otras ciudades, como en Alejandría y Antioquía. Para el año 200 ya se había establecido la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría en Egipto. Hubo una diferencia entre cómo las escuelas interpretaban las escrituras. La escuela de Alejandría adoptó una interpretación más alegórica de las escrituras y de la deidad de Cristo. Y algunos en la escuela de Alejandría también defendían el concepto dualista del filósofo griego Plato. Por otro lado, la escuela de Antioquía enfatizaba una interpretación literal de las Escrituras y de la humanidad de Cristo. Entre los años 200 y 250 surgió otra herejía en la Iglesia. Esta vez fue la herejía del modalismo
promovida por Sabellius. Aún hoy día podemos encontrar esta herejía circulando en iglesias. El modalismo niega la creencia ortodoxa de la Trinidad. La Trinidad enseña que existe un solo Dios y que Dios es tres personas diferentes coexistentes desde la eternidad. El modalismo enseña que Dios simplemente se manifiesta en tres diferentes modos, facetas o en formas diferentes en diferentes momentos. Sin embargo, Dios es una pluralidad de personas, o sea, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios, pero las tres personas son un solo Dios. Una manera sencilla de visualizar este concepto es la imagen de un triángulo. Dios en su naturaleza es uno, como cuando hablamos de la naturaleza de un triángulo, que es uno solo, pero que el triángulo tiene tres ángulos. En este caso, cada triángulo representaría una de las personas de la Trinidad. En este ejemplo del triángulo, podemos notar que la existencia de uno y de tres son simultáneos. Existen a la vez y no sucesivamente. Sin la existencia de tres lados no existe un triángulo. Notamos también que cada esquina del triángulo difiere de la otra esquina. Sin embargo, cada una de las esquinas comparte la naturaleza del único y mismo triángulo. El concepto del modalismo trae implicaciones serias en cuanto a la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, si Dios cambió de modo para venir como hombre en Jesús, entonces, ¿quién se quedó corriendo el universo mientras Jesús era un bebé en el vientre de María? Dios no cambió de modo para revelarse a la humanidad. Dios Padre envió a su Hijo Jesús a la tierra para llevar a cabo su obra, mientras Dios Padre continuaba administrando su reino. También podemos ver en las Escrituras que las tres personas estaban presentes a la misma vez en un evento en específico. Este evento fue durante el bautismo de Jesús. Mateo 3, versos 16 al 17 dice: Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí claramente vemos a Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, ser bautizado. Escuchamos la voz de Dios desde los cielos y se vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre Jesús. Las tres personas de la Trinidad hicieron aquí un acto de presencia ante muchos testigos que vieron o escucharon a cada uno de estos seres. Otro herético que promovía el modalismo a principios de los años 200 fue Noetus. Pero Noetus recibió respuesta del apologista Hipólitos, quien estaba muy consternado por esta herejía que Noetus estaba promoviendo. Tan consternado estaba Hipólitos que él escribió una obra completa titulada En contra de la herejía de un Noetus, que refutaba esta falsa idea del modalismo. Hipólitos escribió que si uno creía que Cristo era Dios, entonces que Cristo era el mismo Dios Padre, y que si era el mismo Dios Padre y Cristo sufrió siendo el mismo Dios Padre, por consecuencia el Padre sufrió en la cruz porque Cristo era el Padre mismo. Hipólitos indicó que esta herejía de Noetus de cambiar modos de existencia se originaba de la creencia de que Dios era unipersonal, o sea, que Dios era una sola persona. Y si era una sola persona, entonces al Jesús ser Dios y estar en la tierra, el Padre entonces era Dios en la tierra, en la forma de Jesús. El entendimiento de que Dios Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios es bien importante, porque no estamos hablando de la existencia de tres dioses diferentes. Estamos hablando de un solo Dios que ha existido desde la eternidad.
pero que es 3 en personas y cada persona ejecuta un oficio diferente. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 1, encontramos cómo las 3 personas ejecutan la obra de salvación. Leemos en el verso 4 que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Vemos en el verso 7 que Jesús es quien nos redime. El verso dice, referente a Jesús, que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. En verso 13 dice que el Espíritu Santo nos marca con el sello de salvación hasta el regreso de Dios. El verso dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El error del modalismo y de herejías similares llevan a los errores que cometen los testigos de Jehová, los mormones y otros grupos. Por ejemplo, testigos de Jehová creen que Jesús fue creado y no es eterno. Y creen que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Otros grupos creen que Dios cambió de modo, o sea, que el Padre cambió de modo para ser el Hijo, y que el Hijo cambió de modo a ser el Espíritu Santo. Obviamente, ¿a quién entonces Jesús le oraba cuando Él oraba mientras estaba aquí en la tierra? Otra forma de la herejía es el creer que Jesús tenía una naturaleza humana como la del Hijo y una naturaleza divina como la del Padre. También lleva al error del mormonismo, en que creen que la Trinidad es un oficio llevado a cabo por 3 dioses diferentes. La palabra persona, como cuando digo que la Trinidad es 3 personas, se usa para describir a 3 miembros de una sola deidad. Una persona está consciente de sí misma, habla, ama, se expresa con pronombres personales como yo, tuyo y mío, y tiene emociones. En el caso de cada una de las personas de la Trinidad descritas en la Biblia, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos que las 3 personas de la Trinidad poseen los mismos atributos. Ellos son llamados Dios. Ellos llevaron a cabo la creación. Ellos son omnipotentes y omniscientes. Ellos santifican y dan vida eterna. Ellos son eternos. Poseen voluntad propia. Aman, hablan, buscan dentro del corazón humano. Y las 3 personas de la Trinidad participaron en la salvación de la humanidad en diferentes oficios. En mi página en línea Apologética con Marta pueden encontrar el diagrama del triángulo que pone en perspectiva este concepto de la Trinidad. Mientras que el modalismo era una herejía que estaba afectando la doctrina sobre Cristo en la iglesia, otra herejía se estaba levantando. Esta vez era el arianismo, llamado así por el nombre de quien le dio origen a la herejía, el señor Arius. Esta herejía fue contrarrestada por las enseñanzas del gran apologista Atanasios. Atanasios vivió entre el 298 y el 373 después de Cristo. Atanasios nació en Alejandría, ciudad localizada en Egipto, y eventualmente él fue obispo de esa ciudad. Entre el 303 y el 305, el emperador Diocleciano llevó a cabo una persecución muy violenta en contra de la iglesia. Comenzando en febrero del 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó 3 edictos de persecución contra cristianos porque él creía que la existencia del cristianismo rompía el convenio entre Roma y sus dioses. Los edictos ordenaban la destrucción de iglesias,
la destrucción de manuscritos y de libros y la matanza de los cristianos. Cientos, tal vez miles de manuscritos fueron destruidos en todo el Imperio Romano durante la persecución que duró hasta el 311 después de Cristo. Sin embargo, aun si Diocletiano hubiese tenido éxito en destruir todos los manuscritos bíblicos de la tierra, él no hubiera podido destruir nuestra habilidad de reconstruir la historia esencial del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los padres de la Iglesia, estos hombres de los que hemos estado hablando, hombres del segundo y tercer siglo, como Justin Martin, Irenaeus, Clemente de Alejandría, Origen, Tertulian y otros más, citaron tanto el Nuevo Testamento. De hecho, lo citaron 36,289 veces. Y con este material podemos reconstruir la historia básica de los apóstoles y los discípulos de Jesús que escribieron los libros que componen el Nuevo Testamento. Luego de este periodo de Diocleciano, Constantino el Grande vino a ser emperador del Imperio Romano. Finalmente, en el 313, bajo el dominio de Constantino, se firmó el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán finalmente hacía legal la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. Sin embargo, aunque ahora ya el cristianismo era legal en el imperio, Atanasius aún experimentaba persecución por su posición de defender la deidad completa de Jesús. En ese periodo, Arios estaba enseñando la herejía de que Jesús era un ser creado y que no era Dios por naturaleza. Y esta es la herejía conocida como el arianismo. En el año 325, el emperador Constantino invitó a todos los líderes de la Iglesia del Imperio Romano a un concilio para que de una vez por todas se resolviera el asunto del arianismo. La ciudad de Nicea queda localizada en Turquía. En este concilio, Atanasius fue instrumental en condenar la herejía del arianismo. Arius estaba enseñando que el Padre había creado al Hijo y que el Hijo era solamente de una substancia similar a la del Padre. Atanasius insistió que el Hijo no tenía un principio, sino que era eterno como el Padre y que era completamente deidad. De hecho, el apóstol Juan comienza su evangelio con la declaración de la existencia eterna de Jesús y de su deidad. Juan 1, verso 1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Atanasius indicó que solo Dios puede salvar. Indicó mediante las Escrituras que Jesús salva, y por lo tanto, Jesús es Dios y no solo un mero ser humano. Atanasio también explicó que los cristianos cometen idolatría si ellos adoran a Jesús y Jesús no es completamente deidad. Por lo tanto, si adoramos a Jesús es porque Jesús es Dios. En este concilio de Nicea del 325 fue la primera vez que la Iglesia confirmó la doctrina ortodoxa de la Trinidad y confirmó nuevamente la deidad de Jesús. O sea, aunque la palabra Trinidad en sí no aparece en las Escrituras, la doctrina de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, coeternos y coexistentes, forman el fundamento de la Trinidad. Como vemos, en todo este periodo existía una iglesia cristiana que finalmente fue legalizada por Constantino y el cristianismo fue practicado libremente en el Imperio Romano. No existían otras denominaciones o divisiones, excepto que los líderes de las iglesias estaban constantemente batallando en contra de otros líderes que introducían herejías en la iglesia. En el año 360, los manuscritos en papiro comenzaron a ser reemplazados por libros y en el año 397, durante el Concilio de Cartago,
fue cuando finalmente la Iglesia certificó oficialmente qué libros eran parte del Nuevo Testamento. Estos son los 27 libros que encontramos hoy día en el canon del Nuevo Testamento. La palabra canon significa norma de fe, y ese es el estándar con el que medimos todas las cosas y evaluamos si algo es cierto o falso y si es algo que proviene de Dios. La palabra canonicidad proviene de la palabra griega canon, y esa palabra aparece en Gálatas 6, verso 16, que dice: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma, o sea, canon, y sobre el Israel de Dios. Los concilios se llevaron a cabo para determinar si el autor de los libros que componen el canon fue un apóstol o alguien aprobado por un apóstol que conoció a Jesús personalmente. Si el libro había sido aceptado por el cuerpo de Cristo, si el contenido del libro tenía consistencia doctrinal y enseñanzas ortodoxas, si había sido inspirado por el Espíritu Santo y si contenía evidencia de alta moral y de valores espirituales que concordaban con el Espíritu Santo. La Iglesia no fue quien determinó el canon de la Biblia, pero la Iglesia, dejándose llevar por la inspiración del Espíritu Santo, reconoció o descubrió cuáles habían sido las escrituras inspiradas por Dios y que deberían ser parte de las Sagradas Escrituras. La Iglesia no creó ni inventó las Escrituras, sino que reconoció la inspiración de Dios y la autoridad de Dios en las Escrituras, que le fueron dadas mediante inspiración al ser humano y que luego formaron parte del canon bíblico. Una vez que fallecieron las personas que habían conocido a Jesús personalmente y que podían dar testimonio oficial de la vida y enseñanzas de Jesús, entonces ya no habría oportunidad de considerar incluir libros o cartas a las iglesias que fuesen parte del Nuevo Testamento. El último libro escrito fue Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan a fines del primer siglo. A través de los siglos hasta el día de hoy, Dios ha protegido su palabra en la Biblia y la ha hecho accesible en cientos de idiomas para que personas como tú y como yo podamos conocer a nuestro Creador y Salvador personalmente. La Biblia nos da palabras que nos llevan a la vida eterna. Nos conducen a conocer personalmente al Dios que creó todo lo visible e invisible, que se dio a conocer personalmente, quien murió en la cruz, resucitó y que, como dijo en Apocalipsis 22, verso 20, que dio testimonio de todas las cosas escritas en la Biblia e indicó que pronto va a regresar. Lee su palabra en la Biblia y regocíjate en la promesa que nuestro amado Dios nos dio. Tu esperanza en la vida eterna debe ser tan amplia como el mismo universo que Dios mismo creó, porque su promesa está fundamentada en su amor hacia ti y en su carácter santo y lleno de verdad. Ya estudiamos cómo finalmente se recopilaron los libros que pertenecen al canon de la Biblia. En el próximo segmento estudiaremos cómo se originaron las varias versiones de la Biblia a través de los siglos y qué diferencia existe entre algunas versiones de la Biblia. Recuerda visitar mi página en Facebook o en línea bajo apologeticaconmarta.org y si tienes alguna pregunta o comentario me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.